Gracias, buena tarde. Ahí sí. Ya, mientras instalamos aquí nuestros sillones, porque vamos a tener la siguiente charla, el placer de tener aquí a Vale, Backbase, buenísimo. y también va a estar con nosotros el equipo de Sí, Security como caso de éxito. Nico Perdomo, a quien tengo el placer de conocer hace mucho tiempo. Si quieren ya ponemos la presentación de Nicolás Perdomo de Backbase, y también a don Francisco Letelier, a quien también lo conozco de muchas vidas pasadas. Así que, don Nicolás, don Francisco, bienvenidos al escenario de Digital Bank. Que estén muy bien. Un gran aplauso. Vamos. Buenas. Hola. Buenas tardes para todos. Es un gusto poder estar acá el día de hoy. Pues siempre es un gusto poder estar acá en Chile. Estaremos presentándoles o más bien pues conversando sobre esa evolución de la banca tradicional hacia lo que es el engagement banking. Me presento, yo soy Nicolás Perdomo y tengo el gusto de estar acá el día de hoy pues con Francisco Letelier del grupo Security, y estaremos conversando sobre cómo soluciones de plataforma pueden lograr a dar una aceleración importante en lo que es la transformación digital en las entidades financieras. Esto dándoles herramientas precisamente para que puedan dar experiencias únicas y personalizadas a sus clientes. Francisco. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación, y muchas gracias también a la gente de Digital Latam. ¿Podríamos iniciar, por favor, brevemente definiendo qué es el engagement banking y esta evolución desde la banca tradicional, por favor? El caso de Grupo Security era un caso particular. Es un grupo que ha sido siempre muy sólido desde el punto de vista de las interrelaciones personales y tenía un rol de relevancia desde el punto de vista de la atención de cliente en el mundo físico. Y cuando nos seteamos un objetivo, es decir, cómo transformamos el grupo de cara al futuro, estoy hablando más o menos alrededor del 2021, una de las cosas que analizamos fue qué queremos lograr. Y hay una discusión interna muy interesante, cómo queremos construir la experiencia de cliente en el fondo en los canales digitales, apalancando todo lo que se ha construido desde el punto de vista de los canales un poco más presenciales. Y nos dimos cuenta después, mirando hacia adentro, que nuestras plataformas tenían ciertas brechas desde el punto de vista de tecnología. No eran necesariamente las plataformas que nos iban a acompañar a crear esas experiencias digitales que queríamos dar y que nuestros clientes estaban esperando. Y ahí hicimos un trabajo muy profundo, muy profundo. Hay gente que veía el vaso medio vacío, yo lo veía medio lleno. Yo lo veía como una hoja en blanco sobre el cual poder diseñar en el fondo la experiencia digital del security de cara al futuro. Y analizamos cerca de 28 tipos de tecnologías distintas para resolver esto. Y cuando hablo de resolver esto, no estoy hablando solo de la banca persona, estoy hablando también de la banca empresa y estoy también hablando de los servicios en el fondo que prestamos en el mundo de las inversiones. Revisamos desarrollos nativos, tecnología, Digital Banking Platform, como lo llaman ustedes ahí, el Banking Platform, y salieron cosas muy... Tomamos el camino tradicional. Gracias. No tomamos el camino tradicional de lo que es construcción, por ejemplo, una aplicación nativa. Y eso se explicaba por tres motivos principales. Lo primero que nos dimos cuenta es que una plataforma como Backbase nos ayuda a reducir fuertemente el tiempo al mercado. Nuestra estimación es que era por 2, nos reducía la mitad el tiempo al mercado. Lo segundo tenía que ver con una visión de costo. Nosotros somos un banco de nicho y obviamente cualquier inversión que hagamos está destinada a un número de clientes más pequeño de lo que tienen otras instituciones financieras que tienen mayor número de clientes. Pero cuando hablo de costo no estoy hablando solo de los costos de implementación del primer año. Hicimos un análisis muy profundo de cuánto es el costo total de propiedad. Y nos dimos cuenta también que una solución como la de Backbase nos permitía dos cosas. Primero que nada, construir sobre inversiones que ellos ya habían hecho. Y lo segundo, centralizar esas inversiones en las experiencias que marcan la mayor diferencia de cara al cliente. Y el tercer factor que para nosotros fue crítico tiene relación con cómo creamos una plataforma digital sostenible en el tiempo. Y esto no solo tiene que ver con el time to market, con que sea costo eficiente, sino que también ustedes tienen más de 100 implementaciones alrededor del mundo y eso se retroalimenta. Y eso hace que la plataforma
que tiene el engagement banking vaya evolucionando cada vez más. Y eso también nos llega. Yo como lo resumo, es como tener un equipo de desarrolladores que un grupo financiero de otra escala no podría tener. Y tiene al final del día una cantidad de funcionalidades que nos van a permitir no solo, en el fondo, dar una muy buena experiencia digital hoy, sino que también el día de mañana. Gracias, Francisco. Y lo que hace pues mencionado es interesante porque es un proyecto pues bastante ambicioso, ¿no? Pues como tú dices, una transformación completa pues digital, tanto para banca personas, empresas, inversiones, ¿no? El cual de nuestro lado ha sido pues también un proyecto pues bastante ambicioso. ¿Cuáles son estos retos que han visto ustedes durante este tiempo y cómo han venido pues trabajándolos para poderlos solucionar? Sí, efectivamente, un proyecto bien ambicioso. En las primeras reuniones que teníamos decíamos, queremos todo esto el primer año de implementación. Nos miraban y les sugerimos que bajen un poco ahí en el fondo del alcance, hicimos caso obviamente, y aún así tenemos un proyecto muy ambicioso. Yo te diría que los grandes desafíos para ejecutar estos proyectos es, primero que nada, tener una buena estrategia. Y esto parte meses antes, es decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿Dónde yo puedo marcar una diferencia? ¿Qué es lo que quiero construir? ¿Ah? Y también una serie de discusiones internas, es decir, ¿qué es lo que esperan nuestros clientes de esto? Yo me acuerdo, tengo un documentito guardado que este proyecto partió 2022, y estas son las funcionalidades que queremos, no en el MVP, sino el producto mínimo querible, entre comillas, que los clientes pueden esperar. No lo mínimo que puede hacer. Estas son las funcionalidades. Y eso, la verdad, hemos sido bastante rigurosos al mantenernos, es decir, esto es. Hay bastante distracción a medida que van saliendo en el fondo los releases internos que tenemos con una frecuencia muy, muy alta. Internamente la gente tiene mayores expectativas, etc. Entonces, yo diría que un buen diseño, mantenerse muy claro, decir, este es el primer paso, vamos a tener que evolucionar rápido sobre este paso que es nuestra expectativa, pero muy firme desde el punto de vista del alcance funcional. Lo segundo, y en nuestro caso también era bastante desafiante, construir en el fondo una capa de integración robusta, lo que teníamos una estructura un poquito más monolítica, y esa la migramos al fondo a una estrategia de apificación. Y eso es clave, eso es clave. El front conceptualmente avanza mucho más rápido la construcción, todo lo que es la construcción de API, las conexiones, en el fondo los sistemas core, eso es un desafío en sí, eso es más complicado, y eso también uno tiene que estar muy, muy, muy enfocado en poder entregar esas cosas, yo te diría, en tiempo. Y lo tercero, creo que también, como bien decía antes, como había ciertas brechas, esto no es 100 metros plano, esto es realmente una maratón. No sacamos nada con estar muy, muy bien el 2024 en el fondo a finales del 2023 y estar mal el 2025. Entonces yo diría que también eso implica un cambio en la organización de decir, ojo, no es lo que se venía haciendo tradicionalmente, que es un gran proyecto que después en el fondo, entre comillas, se puede tener, sino que este es un cambio, una evolución continua. Yo te diría que eso han sido un poco las claves de éxito y también ser muy receptivo y dúctil. Todo este tipo de plataformas trae una serie de cosas que son de caja, que es la parte en el fondo build. Y ahí también nosotros dijimos, mira, nuestra experiencia digital no es tan optimizada de repente como la que trae caja de Backbase. Y eso requiere también un poco de flexibilidad y también de humildad y decir, vamos a adoptar esto respecto de construir una experiencia que sea materialmente distinta. Y eso también uno tiene que ser muy, muy riguroso. Después, en el fondo, vamos a poder evolucionar la plataforma como queramos. Pero diría que para mí esas son las tres claves. Un alcance muy definido, con una buena estrategia, la parte de APIs que es clave, y también, en el fondo, hacer muy, muy claro ese trade-off entre build y adopt, porque, efectivamente, siempre los recursos son limitados y tenemos que invertir donde haya mayor impacto para el cliente. De acuerdo. Y esto, pues pensando desde el origen de Backbase y pues siendo una compañía holandesa que está trabajando en más de 150 entidades financieras a nivel global, siempre al inicio nos preguntaban y nos hacían ese challenge sobre la personalización, ¿no? Y ustedes siendo nuestro primer pues, cliente en Chile, ¿cómo fue pues, manejada esa personalización desde nuestra plataforma para poder lograr lo que ustedes están buscando? Es una percepción que ha ido cambiando, porque siempre hablaba del time to market, de en el fondo cómo se pueden acortar los tiempos y de los costos involucrados, y cuando lo miramos en el papel, una de las cosas que uno pierde conceptualmente es la personalización. ¿Ah? La plataforma puede hacer 1.000.000 de cosas, pero dicen esto no es tan flexible como un desarrollo nativo y que lo hago como un traje a medida, conceptualmente. Entonces, ese fue el tema estratégico que discutimos en toda la organización, y nuestra primera conclusión respecto a lo que teníamos es que la plataforma, la flexibilidad que nos entregaba la plataforma iba mucho más allá del grado de personalización que nosotros queríamos crear.
no lo veíamos como, al final del día, una limitación. ¿Y por qué digo que esa percepción cambió? Porque yo creo que han pasado dos cosas. Lo primero, a medida que uno va conociendo más la plataforma, y esto después de estar trabajando varios meses, nos damos cuenta que la plataforma nos ha invitado a conseguir cosas de personalización que veíamos muy complicadas de lograr con canales en el fondo un poquito más tradicionales. No puedo contar mucho más detalle porque me retan, me tiran la oreja, pero conceptualmente nos ha permitido lograr una integración desde el punto de vista de la propuesta de valor mucho más fuerte. De hecho, lo ha acelerado un poco. Eso fue lo que nos pasó durante el proyecto. Y también, como esto es una plataforma VIA que está constantemente evolucionando, lo otro que pasó es que bien, si antes no se puede integrar front nativo, y esto es algo bien reciente, hoy en día se puede desarrollar un front nativo y uno se puede, en el fondo, conectar también a toda la plataforma de Backbase. En vez de utilizar, en el fondo, la plataforma, podemos decir, el front de Backbase, uno puede tener un desarrollo propio nativo. Esto es algo nuevo y eliminó completamente, en el fondo, todas esas dudas eventuales que en nuestro caso no eran materiales desde el punto de vista de la personalización. Gracias, Francisco. Francisco, ¿y cuáles son esas tendencias que ven ustedes desde el grupo Security en lo que viene, en lo que es esa transformación y ese plan que ya han venido pues definiendo para los siguientes años? Lo que nos puedas contar, por favor. Yo diría que nosotros nos embarcamos el año 2022 en un plan de transformación muy ambicioso del grupo y de las compañías del grupo. Hemos hablado principalmente de banco, pero esto abarca a Factoring, abarca también a Via Security. Y yo lo que te diría es que esto nace de un profundo convencimiento del grupo de cómo lleva sus fortalezas tradicionales a un mundo más digital. Y para eso, todo el esfuerzo ha estado en esta primera etapa un poco más enfocado en cómo creamos una plataforma sostenible que nos permita crear esa experiencia. Lo que no quisimos hacer fue crear una caparazón, que cuando nos fuéramos a procesos, por ejemplo, los procesos fallaran. ¿Ah? Una de las cosas que salía en el análisis que veíamos de los competidores respecto a funcionalidad es que las aplicaciones que tienen las mejores evaluaciones de nota no son las que tienen más funcionalidades. Muchas veces son, lo vemos un poco acá con la gente de Atentus, es la que me ofrece una mayor continuidad. Es la que si de repente el canal digital no puede resolver una duda, yo puedo ir a un ejecutivo presencial y me ayuda a resolver eso. Entonces, te diría que nos embarcamos algo en eso, con una inversión muy fuerte en plataformas tecnológicas. Y lo que ha pasado, como decía, que creo que hemos tenido una buena planificación respecto a eso, hay cosas que ya han salido y que están teniendo un fuerte impacto de cara al cliente. Nosotros en el mes de octubre ya disponibilizamos nuestro onboarding, que es el primer producto que tenemos con ustedes, que es un onboarding 100% digital, de cuenta corriente. Esto lo tienen muchos competidores. Nosotros queríamos llegar con una muy buena experiencia. Eso nos ha funcionado muy bien. Es un producto que tiene biometría, se conecta también con enriquecimiento de base de datos externa. Y te diría que tiene ciertas particulares, como que también crea un producto activo, entrega tarjeta, entrega línea, y eso la verdad tuvimos que recrear el producto, recrear el proceso, y esos son el tipo de cosas en las cuales hemos estado bastante, yo diría, metidos. Y de cara a lo que nos viene para el final de año, vamos a tener novedades importantes respecto a lo que hemos venido trabajando, y esperamos también ese 2024 que todas estas cosas que hemos visto desde el punto de vista de habilitación de tecnología empiece a ser mucho más, yo diría, percibido por los clientes, que ya lo están recibiendo bastante bien. Interesante, Francisco. Y bueno, invitación pues para que todos abran la cuenta digitalmente, ¿no? Que ya está en producción hace un par de semanas, ¿no? Algo que estaba pues comentando Patricio ahora también, y es cómo las entidades financieras están viendo o transformando esa experiencia a sus clientes internos, ¿no? Y nosotros sí vemos en el mercado pues global esfuerzos grandes, inversiones en mejorar esa experiencia hacia el cliente externo, dejando al cliente interno un poco rezagado y siendo la persona que realmente está dándole pues soporte a sus clientes. ¿Ustedes cómo están viendo esto en el banco, Francisco? Ha sido un desafío porque, como decía antes, uno generalmente digital es más rápido, uno puede crear una buena experiencia digital, que como digo, palito de fósforo de repente pegado con cola fría y se empieza a desarmar en el camino. Para nosotros lo que tú describes ha sido fundamental, y no solo desde el punto de vista del cliente, sino que es la persona en el fondo que también internamente tiene que responder. Sin ir más lejos, el caso de onboarding. En este caso, la plataforma de Backbase disponibilizamos una plataforma interna de cara al cliente para saber específicamente en qué etapa está, por ejemplo, el embosado de la tarjeta. ¿Dónde está ese embosado de la tarjeta? ¿Cuál es un cliente que, por ejemplo, el primer intento de entrega o de delivery no le funcionó? Y eso implica un rediseño completo de los procesos y también toda una gestión del cambio de cara interna.
Porque efectivamente es que este proceso no era así, bueno, ahora ha cambiado este proceso, creemos que esto es mejor para el cliente y cómo en el fondo capacitamos a todo eso. Yo te diría que generalmente uno en las plataformas digitales tiende a enfocarse bastante en lo que pasa sobre el vidrio, sobre el teléfono, lo que vive el cliente, pero lo que marca muchas veces la diferencia no es solo eso, sino lo que pasa agua abajo. ¿Quién no ha tenido una frustración cuando hay un canal digital que no funciona? O cuando el carrito no puede avanzar, o cuando se queda pegado. Asegurar esa parte interna con la gestión del cambio adecuado creemos que es fundamental para desarrollar buenas experiencias digitales. Francisco, bueno, mil gracias a todos. Creo que ya nos quedan algunos pues, segundos. Para los que no conocen sobre pues Backbase, somos una compañía que llevamos en el mercado ya 20 años. Al día de hoy pues trabajamos con un poco más de 150 entidades financieras en el mundo, con un foco pues, principal en todo lo que es engagement banking, ¿no? Y esto es con una pues, plataforma la cual permite precisamente digitalizar el 100% del ciclo de vida de los pues, diferentes clientes, desde onboarding, autogestión, originación y lo que es inversiones también. Bueno, mil gracias y mil gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Don Nico Perdomo. Francisco, no te vayas. Pato, No muchas te gracias. vayas, nos tomamos la foto. Oye, gracias no por contarnos tan solo qué hace Backbase, sino porque traer también un caso de éxito y un banco que se suba al escenario a contarlo, yo creo que es importantísimo, ¿cierto? Así Desde el es. punto de vista de Grupo Security o Banco Security. Para nosotros ha sido un proyecto muy interesante, muy interesante, hemos aprendido un montón. Fue un proyecto muy desafiante que abarcaba distintas líneas de trabajo, están saliendo bien, están saliendo en tiempo, en forma, y esperamos que los clientes lo empiecen a disfrutar muy pronto. Así que estamos muy Buenísimo. contentos. Don Nico, gracias por estar con nosotros una vez más. Es un gusto. Vamos a la Y que foto. gane Chile hoy, ¿no? Ojalá. No está fácil. Bueno. Buenísimo. Gracias. Patricio, Gracias, muchas Nico. gracias. Que estés Gracias, muy bien. Francisco. Chao, Alan. ¿Gana Chile hoy o no? ¿Sí? O sea, ese sí fue como, sí, pero vamos que se puede, vamos que se puede. Vamos a hablar ahora de una charla que también la hemos dado ya, la hemos dado con, con mucho éxito en México y estuvimos también en Panamá, donde están hablando de la economía de la experiencia. Es una empresa que se suma este año a los digital, pero esperamos continuar. De hecho, ya se están armando reuniones, por ahí está todo el equipo de NovaCorp y está también aquí Gonzalo de Luca. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gran aplauso para Gonzalo de Luca. ¿Cómo te va? ¿Todo en orden? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Tú ganas hoy día o no? ¿Cómo? ¿Ganas hoy día? ¿Juegan hoy día o no? ¿Argentina? ¿Juego hoy día Argentina? No sé. Estoy Mañana. medio desorientado con el fútbol. ¿Contra quién juega Argentina? Contra Brasil. Vamos con Brasil. Ah, sí se puede. Vamos, vamos Gonzalo. Bueno, acá estamos. Hola, hola Chile, hola a todos. Ahí Pato hablaba de la economía de la experiencia. La realidad es que hoy nosotros venimos a hablar de datos y lo que siempre me gusta aclarar es, no estamos enamorados de los datos, estamos enamorados de el impacto que genera el uso de los datos en el negocio. Y creemos fervientemente que es la herramienta que hoy nos permite, el activo estratégico que nos permite realmente reconfigurar esta experiencia, ¿no? Reconfigurar el offering de productos y servicios que hacemos a nuestros clientes. NovaCorp es una organización que básicamente desde los inicios de la operación nos propusimos acompañar desde el punto de vista de procesos, personas y tecnologías a adoptar el dato como activo estratégico. Aclaro esto porque no estamos en el mercado específicamente para desarrollar tal vez algún modelo predictivo puntual o algún tablero de visualización, sino acompañar con todo lo que sea necesario desde el punto de vista tecnológico y desde las personas para que realmente las cosas pasen, para que generemos comportamientos nuevos y básicamente generemos valor. Y ahí un poquito me gustaría invitarlos a que alguien me diga qué es esto, ¿no? Esta foto dónde está tomada. ¿Alguien? ¿Señor? ¿Señorita? ¿Nadie? Plaza San Pedro, año 2005.
Plaza San Pedro, año 2013. Traigo esta comparativa, me gusta, porque considero que acá es donde realmente se empezó a sentar un precedente, ¿no? Se empezaron a sentar las bases del todo el comportamiento digital y básicamente las organizaciones, la industria, sobre todo la banca y fintech, se empezaron a dar cuenta de que verdaderamente tenían que cambiar la forma en la que se vinculaban con los clientes. Pero llegó la pandemia, ¿no? Y este evento acá sí terminó de sentar el precedente. Acá tenemos este chiste que no fue el CEO, no fue el CTO, sino fue el COVID lo que verdaderamente nos llevó a esta transformación digital. Un poco como lo contaba antes, nosotros somos expertos en datos y para ir cerrando el contexto nos gusta hablar de esto, ¿no? Esta es una etapa del Economist en 2017 que básicamente lo que traía era que el dato era el activo más importante de cara a vincularlos con nuestros clientes y que aquel que llevara adelante una estrategia de gestión adecuada iba a tener una ventaja competitiva. Lo tenemos al amigo distraído acá, mirando para atrás. ¿Por qué? Porque básicamente en estos años lo que todavía ocurría era que todo el mercado de los datos, todos los proyectos de datos estaban vinculados a la inteligencia de negocios, ¿no? Seguíamos mirando para atrás, estábamos obsesionados con entender qué había pasado en mi negocio y por qué había pasado, cosa que es súper importante. Pero esta es la etapa del Economist 2023, ¿no? Que nos trae a la inteligencia artificial y es básicamente lo que verdaderamente nos invita a subirnos a la economía de la experiencia, ¿no? ¿Qué es la economía de la experiencia para nosotros? Es, contrariamente a la economía de producto, en donde nosotros intentamos de una manera forzosa tratar de llegar a nuestros clientes con un producto en particular, sino verdaderamente lo entendemos, ¿no? Entendemos cuál es la necesidad, entendemos cuál es ese comportamiento y hoy en día los comportamientos son datos, ¿no? Hoy en día creemos que la clave está en poder configurar un ADN del cliente específico, yendo a buscar datos de distintas fuentes que nos permitan responder preguntas de negocio relevantes y que básicamente nos terminen mejorando lo que a ustedes les importa, ¿no? Que son las acciones de valor en todo el Customer Journey. Un poco cerrando con el contexto, acá me gusta meterme en el problema, ¿no? De lo que hoy nosotros vemos en el mercado. Hoy llegamos al cliente a través de un montón de canales. Estos canales no están integrados y lo que nos termina pasando es que terminamos generando silos de información. Pero la realidad es que esto no sería nada porque es solamente un problema. El problema del problema es este. Que básicamente yo termino con una visión del cliente fragmentada en donde a través de un sistema particular intento colocar un producto, a través de otro sistema intento precalificar a mi cliente. Por supuesto, acciones de postventa, muy importante. Todos estamos interesados en no solamente el onboarding de nuestros clientes, sino en esa etapa de nurturing, cómo ayudo en la crianza de ese cliente, cómo hago que ese cliente lleve adelante o me represente características de clientes rentables que tengo. Y por supuesto el upsell y el cross-sell, ¿no? A todos nos interesa generar sinergias comerciales, ¿no? entre nuestros productos. Ahora bien, como tengo la visión fragmentada, lo que termino haciendo es degradando la experiencia del cliente. Un poco lo representamos de esta forma, ¿no? En mi organización tomamos datos de distintas fuentes sin una estrategia de gestión y tenemos este cablerío acá medio loco que nos muestra el desorden, pero creo que la nena lo muestra mejor, ¿no? De repente tenemos a la nena bañada, hay un montón de datos, canales, y de repente mi organización me dejó bañada de datos y no sé qué hacer con todo eso. Un poco cerrando el problema y metiéndonos a lo que verdaderamente nos interesa, vuelvo con lo mismo, ¿no? Todos hoy buscamos una estrategia omnicanal en donde cada una de nuestras acciones de valor están representadas con el cliente generando una experiencia única. ¿Y qué es esto? Todos queremos colocar el producto correcto en el momento adecuado. Es importante tener un ofertador inteligente que básicamente nos permita segmentar al cliente de la mejor manera y colocarle el producto que verdaderamente está esperando. La originación, por supuesto, variables alternativas para precalificar mejor a mis clientes. Y bueno, todo lo que es postventa, upsell y cross-sell, ¿no? Y cobranzas, que es cómo yo termino verdaderamente fidelizando. La solución que nosotros hoy vemos es que hay que tener una fábrica de datos, ¿sí? Para llegar a esa experiencia omnicanal, en donde
Del lado izquierdo de la filmina tenemos todas las fuentes que hoy en día podemos ir a buscar y que la tecnología nos lo permite. Y básicamente lo que tenemos que decir es, hay que federar y hay que democratizar. Federar en el sentido de ir a buscar datos de distintas fuentes en función de una pregunta de negocio, configurar este ADN del cliente, que básicamente lo que nos permite es ordenar todo aquello que vamos a disponibilizar a soluciones de inteligencia artificial, ¿no? O, por ejemplo, todos los canales digitales que, digamos, hay muchos players hoy en el evento y un poco nosotros nos vemos representados como la figura que permite ordenar y gobernar todos esos datos. ¿Cómo? A través de procesos, personas y tecnología. Fábrica de datos es un concepto que está acuñado por Gartner desde el 2022. Básicamente lo que nos dice es, tenemos que tener un compendio de tecnologías que nos permiten integrar y gobernar el ciclo de vida del dato como un producto. Novacore lo que suma son las personas y los procesos, ¿no? Personas ejecutando procesos específicos que nosotros trabajamos todos los días desde el punto de vista de el quality, por ejemplo, cómo limpio una variable y aseguro que se convierta en información confiable respecto de lo que está esperando el cliente. Y por supuesto tener un catálogo, ¿no? Tener un catálogo que me permita entender rápidamente o que le permita al negocio entender rápidamente todas las variables que estamos gobernando y seguir aprovechando esta externalidad de los datos, le decimos nosotros, que básicamente es una variable utilizada para un caso de uso particular, la puedo usar para otro caso de uso. Y por supuesto del lado derecho, las canales digitales, ¿no? Un poco, fíjense que dice AI Driven Insights, lo que nosotros decimos acá es todos los datos que consumen este tipo de plataformas, en general nos llegan algunas quejas, ¿no? De están sucios los datos. Lo que nosotros hacemos es ordenar todo esto y agregar con buenas prácticas, con buenos procesos, agregar valor a esos datos y que verdaderamente llegue de la forma que tiene que llegar. Y acá un poco cerrando, cierro con estas dos frases, ¿no? No queremos forzar nuestras ideas en los clientes, sino simplemente hacer lo que desean. Esta es una emprendedora de los años 60 del mundo del diseño. Y bueno, el amigo Jobs que nos decía, acércate más que nunca a tus clientes, tan cerca de hecho que puedas decirles qué necesitan antes de que lo sepan por sí mismos. Un poco nosotros traemos este mensaje, ¿no? Hoy en día hay que estar mucho más cerca de nuestros clientes, no se trata simplemente de tener un equipo haciendo ingestas, un equipo que maneja un data warehouse, un equipo que maneje un data lake, sino se trata de tener personas todas trabajando en un ciclo de vida del dato común para básicamente agregar valor y que verdaderamente contestemos esa pregunta de negocio y mejoremos la acción de valor hacia nuestros clientes. Así que, muchas gracias. Don Gonzalo de Luca, muchas gracias por estar A vos. con nosotros y de Novacore. Que lo importante de Novacore es entender que no tenemos que hacer cambios gigantescos en nuestras corporaciones. Podemos partir de lo pequeño e ir avanzando en ciertos procesos, ¿cierto? Total. Es como un Lego, ya que hablamos todo el día del Lego. No hervir el océano, no volvernos locos con algunas soluciones demasiado complejas, entender nuestro nivel de madurez en donde estamos y entender cuáles son esas preguntas de negocios reales que tenemos que responder, ¿no? Un poco nosotros siempre apuntamos a eso, a la data strategy como aquello que nos permite utilizar mejor nuestra fábrica de datos y potenciar nuestras soluciones y canales digitales, ¿no? Así es. Y se quedan hasta mañana. Hasta mañana. Si se quieren reunir con el equipo de Novacore y tenemos un stand acá también, ¿cierto? Ya, Los Gonzalo, esperamos. Vamos Muchas a la gracias. foto. No te vayas, no te vayas. Excelente, gracias José, gracias Gonzalo, gracias al equipo de Novacore. Y ya también, más que preparado desde Colombia, mi amigo Andrés Novoa y José Miguel Piñeros de Highland, que también se suben al escenario de Digital Bank. José Miguel, Andrés, bienvenidos al Digital. Un gran aplauso para ambos. José Miguel. Hola, Pato. Hola, Pato. Don Andrés. Gusto en verte Muy bien, ¿y nuevamente. ustedes? Vamos. Gracias, Pato. Gracias. Bueno, Oye, ¿y el apuntador? ¿Dónde está? Ah, ¿y dónde está? Bueno, pues 1, 2, 3. buenas Tres, tardes ya dos, para tres. todos. Encantados de estar aquí. Ahí sí. Y les cuento que hoy les tengo un invitado súper importante, Andrés, conocedor
del mercado latinoamericano, sobre todo en todo el tema que tiene que ver con banca y seguros. Entonces les traemos varias preguntas que hemos preparado, pero sobre todo teniendo en cuenta que nosotros tenemos alrededor del mundo más de 4.000 entidades de servicios financieros. Puntualmente, aquí en América Latina somos los líderes con más de 300 entidades y hemos hecho una encuesta para ver cuáles son las 5 preguntas o 5 necesidades de carácter inmediato en las que quisieran profundizar las entidades de servicios financieros. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a arrancar con esas 5 preguntas. La primera. Bueno, pero antes, Andrés, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Gracias. Me faltó lo más importante. No, muchas gracias y buenas tardes a todos. Encantado de estar por acá nuevamente, pero tú eres el que conoce, José, así que trataré de responder las preguntas. Bueno, entonces vamos con con el top 5. La orquestación de procesos ayuda a la toma de decisiones y eficiencia operacional. Bueno, nosotros y tal vez ahora más tardecito si pueden pasar por nuestro stand, nos dedicamos mucho a esto también y esta es una de esas mayores preocupaciones porque hay unas fuertes inversiones en tecnología y hay un ecosistema que actualmente tienen en sus organizaciones, servicios financieros, en banca, en fintech, en aseguradoras, hay una casuística muy similar y es que se hace un onboarding, hay temas de compliance, hay temas de automatización, se maneja una omnicanalidad, se necesitan reglas de negocio, pero a veces se siente que falta algo que lo orqueste. Y hay unos vacíos dentro de la operación que lo que ocasionan es tiempos de espera, es reprocesos porque no se valida la información en origen, hay tomas de decisiones que no tienen visibilidad integral del expediente de un cliente y se necesita algo que ponga a hablar a todos esos diferentes procesos de negocios, sistemas y personas. Y en esa orquestación, pues definitivamente es donde se genera también la eficiencia y la respuesta hacia el mercado que estamos buscando. Interesante, Andrés, sobre todo por esa palabra que acabas de mencionar, orquestación. Orquestación, tanto en la pregunta como en la respuesta que tú diste, me parece que es la clave en el mejoramiento de tiempos, en la interoperabilidad de áreas. Eso me parece que es de resaltar en este momento. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cuál es la clave de una arquitectura y modelo de gobierno de información para la nueva era de Open Banking? Bueno, este es otro concepto que nuevamente tal vez parece sencillo, pero todavía no se tiene completamente consolidado en las organizaciones y es una arquitectura de gobierno de datos. Más allá de las arquitecturas tecnológicas y de tener las plataformas de core banking y tener un CRM y un ERP y una solución de onboarding, ¿cuál es la arquitectura del modelo de gobierno de datos que nos permite abrir la información, interoperar, pero seguir resguardándola, aplicándole confidencialidad, aplicándole seguridad a esos datos? Y el concepto que queremos tratar acá es el de un expediente inteligente. ¿Qué pasaría si nosotros podemos conformar un expediente que no solamente está ligado a los datos, sino que está ligado a todos los contenidos? Hablábamos con una fintech hace un rato y decíamos, aunque la operación sea 100% digital, siempre hay contenidos llegando. Si tú le pides que desde tu dispositivo móvil te tomes una foto con la identificación, pues ahora necesitas resguardar esa foto, necesitas aplicar la inteligencia artificial para extraer la información de ese contenido, necesitas guardar el video o el audio que tu call center grabó en la atención al cliente. Entonces necesitas conformar un expediente único, pero que el expediente tenga inteligencia, pueda validar reglas de negocio, pueda aplicar normas de seguridad y segmentar la información para interoperar después en un ambiente, en un ecosistema de Open Banking y autogestionarse y automatizar ese proceso que está asociado a ese expediente. Ese es el poder que desde la misma estructura de datos le puedes dar a los sistemas expertos y a las tomas de decisiones y los procesos de gestión de tu cliente, no importa qué organización seas.
ahí te tengo un par de características que me gustaría que nos ahondaras un poquito. Este tema de arquitectura, y digamos que en todo el contexto de la pregunta, va muy de la mano con todo lo que hemos hablado hoy en día de low code y no code. Uy, José, pero no improvisemos porque me sacas de... No, claro que sí, porque muchos de esos modelos se han hecho a nivel de desarrollo, pero en desarrollo y echando código no puedes responder con el mismo tema de oportunidad al mercado. Solamente generando una estructura y teniendo una tecnología de este estilo, pero que sea parametrizable y que no esté basada en un elemento de desarrollo a la medida, es que también puedes ir adaptando el proceso, cumplir con la nueva ley fintech, con la nueva normativa que salga o con la nueva tendencia de mercado, con un producto nuevo que te estén pidiendo y adaptarlo a ese mismo expediente único, inteligente. Entonces, definitivamente el low code es lo que te permite esa reacción. Y te lo preguntaba porque no sé si ustedes saben, pero hay una estadística bien importante, y es que en entidades de servicios financieros el tiempo promedio de un proyecto tecnológico es de 4 meses, Así lo es. cual al día de hoy deberíamos tenerlo en cuenta porque tiene que ser muy ágil, tiene que ser con metas volantes y tiene que tener un retorno de la inversión bien particular para que podamos avanzar. Bueno, vamos con la siguiente. Otra pregunta. Vamos top 3. ¿Cómo potenciar la inteligencia artificial en el back office de entidades de servicios financieros y generar valor, preservando privacidad y seguridad de datos? Está como complicada, ¿no? Pero esta me gusta bastante porque estamos hablando todos de inteligencia artificial. Y en ese tema de la inteligencia artificial también hay un framework de aplicación para llevar esa inteligencia artificial a un ambiente y un proceso empresarial y a una transversalidad en esa operación del negocio. Y este es un framework de Gartner que nos dice, por un lado, yo tengo que seleccionar entonces cuál es la solución específica en inteligencia artificial que estoy buscando, cuál es la arquitectura y los fundamentos de esa inteligencia artificial dentro de mi modelo de negocio y también cómo mitigo yo todo el tema de riesgo, cómo controlo el tema ético y de seguridad de información teniendo esas inteligencias artificiales montadas sobre mi proceso. Y eso es lo que habla este framework. Entonces, tomando cada uno de esos puntos rápidamente, por supuesto que hay inteligencia artificial y nosotros tenemos nuestra inteligencia artificial a nivel del portafolio, en donde podemos ser capaces de hacer un análisis contextual, una segmentación, una extracción de información de esos contenidos. Pues recuerden que nuestra marca, y ahorita hablamos un poquito de eso, se dedica a gestionar los contenidos digitales y desmaterializar esas operaciones. Entonces podemos hacer este tipo de cosas, todo ese reconocimiento, extracción, identificación de información. Esa es la parte de categorización del uso de inteligencia artificial. Pero dentro de ese framework, y en el siguiente slide, lo que sí podemos ver es que aquí también se necesita una inteligencia detrás de la inteligencia, y es la orquestación de las inteligencias artificiales. Y este es un esquema simplemente de automatización en donde en algún punto del proceso de negocios hay que decidir qué voy a utilizar de esa inteligencia artificial o incluso cuál inteligencia artificial es la inteligencia ideal para ese proceso de decisión o ese proceso de hiperautomatización. Entonces aquí lo que hacemos también es una orquestación para que el proceso de negocios pueda incorporar esa nueva tecnología y hacerla parte de esa automatización transversal que estamos haciendo en la organización. Es un poco también lo que hacemos y es por eso que estás viendo acá que en algún punto entonces tal vez hay que incluir a BART, en otro a una inteligencia de Amazon o en otro a ChatGPT. Perfecto. El siguiente slide, creo, José, pues también plasma un aspecto importante y es el de mitigación de riesgo, confidencialidad, ética de la información. Y hay unas regulaciones y unas normas ya globales que me permiten definir cómo debo yo gobernar y administrar la información. No importa si se la estoy pasando a ti o se la estoy dando a una IA. En cualquiera de los modelos tengo que hacer una gestión de esos activos, tengo que hacer un compliance,
administrar y segmentar la seguridad de esa información y la confidencialidad, la privacidad de los datos. Entonces, en ese modelo nosotros también ayudamos a que la información a nivel de contenidos con que se alimenta esa IA tenga los mismos protocolos y los mismos compliance que vienes manejando con la gente o con tus procesos de negocios. Mejor no lo has podido decir, porque creo que ese es uno de los temas más críticos y por algo está dentro de este top 3 en la estadística que habíamos puesto. Bueno, vamos con el 2. ¿Qué tiene que ver el back office con Customer Experience? Este es un tema álgido. Yo siempre me quejo de este tema, pues como usuario, ¿no? Porque el Customer Experience, más allá del User Experience, tiene todos estos contextos. Los tiempos de respuesta, siempre digo, bueno, puedo tener la mejor experiencia a nivel de la app, a nivel del portal, pero si el crédito o la suscripción al seguro se me sigue demorando 2 o 3 semanas, toda la expectativa que se me generó en el front la pierdo en el back. Y por eso toda la capacidad de autogestión, de omnicanalidad, de soporte, de tiempos, es fundamental. Pero lo que está pasando y sigue pasando es que hay una desconexión entre los procesos de negocios, los sistemas de información, la información misma y las personas. Y en esa misma orquestación, conectar estos 4 factores es fundamental para poder responder al front y dar un customer experience verdaderamente efectivo. Interesante sobre todo por un término que utilizaste, soporte. Evidentemente sí, el back office termina siendo esa base para que el cliente se sienta bien atendido. Y de aquí el famoso triángulo de servicios financieros, porque antes teníamos solo front office, back office, y ahí teníamos como una lucha en donde se completaban el uno al otro, pero ahora tenemos, digamos, en la punta al front, en la otra viene el back y servicio postventa. Y entonces qué interesante que en servicios financieros podamos tener una eficiencia en tiempos, en autogestión, en soporte, omnicanalidad, todas estas características que realmente puedan mostrar que el front está soportado no solo por buena tecnología, sino por unos procesos realmente eficientes. Bueno, y llegamos al 1. ¿Qué hace fue. Highland? Y entonces, esa está más difícil. no ¿qué sé. hace Highland en todo esto? ¿Qué hace Highland? Y aquí conectamos todos esos puntos, porque a esto nos dedicamos a conectar, a orquestar y a gestionar esos procesos y los contenidos digitales que se generan a partir de los mismos. Y por eso pues somos una organización con esta experiencia en el sector, en los sectores de los servicios financieros, en donde gestionamos, gobernamos esos contenidos, le aplicamos seguridad, los asociamos y los integramos a los sistemas expertos, los sistemas de riesgo, los sistemas de scoring, el core bancario, el CRM y todos esos hilos de información que después empezamos a gobernar, los estructuramos, les ponemos inteligencia y generamos este concepto de expediente inteligente, suministrando esa información en el momento oportuno a la persona que lo necesita y donde lo necesita. Eso es como lo que puede llegar a simplificar conceptualmente y eso es un poco lo que estamos mostrando. Si tienen un tiempo también y pueden pasar a ver una demostración del tema de inteligencia artificial, del expediente o cómo esto se acompaña con obviamente estos temas de consultoría que nos permite estructurar un nuevo modelo de datos dentro de la organización que esté preparado para responder a toda esta expectativa, pues es lo que estamos mostrando y es lo que hacemos. Andrés, muchas, pero muchas gracias. Esperamos que toda esta información y este top 5 que les hemos traído haya hecho sentido y pues encantados de estar aquí en Digital Bank un año más. Gracias, Pato. Muchas gracias, Andrés. Pato, gracias. José Miguel, no, gracias a ustedes. Yo creo que ese punto es importante, que podamos entender por dónde tenemos que partir, cómo tenemos que empezar, porque hablaron de low code. ¿Conocen ustedes el low code? ¿Han escuchado hablar de la tecnología low code? Sí, ¿cierto? Que podemos agilizar los procesos internos
conozco distintas empresas, pero podemos pasar de un año a hacer las cosas en 6 meses, en 5 meses, en 7 meses. Y ustedes lo están haciendo ya. Están Así es. trabajando, ¿cierto? Estamos trabajando con unas metodologías de un mínimo producto viable y en metodologías ágiles que este concepto lo permite estar mostrando hacia la organización y logrando unas victorias tempranas de los 2 meses en adelante, ir saliendo por etapas. Eso es, salir por etapas, justamente. Ahora, el retorno de la inversión, si trabajas así. Así que, Buenísimo. funciona. Muchas José gracias. Miguel, no se vayan, nos tomamos la foto y ahora sí, después se pueden ir. Un gran aplauso para el equipo de Highland. Pato, Buenísimo. Gracias, José Miguel. Gracias, Andrés. Continuamos con nuestras charlas. Primera vez aquí en el Digital Bank de Santiago y esperamos seguir haciendo más cosas con el equipo de NISUM. Me refiero a León Sachs, que nos va a hablar de cómo construir una cultura data-driven. ¿Cierto? ¿Es así, León, o me equivoco? No te equivocas, así es. Buenísimo. Hablemos de los datos. Vamos, el escenario es Gracias. todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias. Agradecer a todos ustedes por estar acá, a Patricio, a Ramón, a toda la organización del Digital Bank por permitirme estar acá por primera vez. Mi nombre es León Sachs, soy Country Manager de NISUM para Chile. ¿Qué hacemos en NISUM? Somos una empresa especializada en consultoría digital. Nuestros headquarters se encuentran en California. Fuimos fundados en el año 2000 y en Chile estamos desde el año 2012, específicamente trabajando muy fuerte de la mano con la industria financiera. Si hacemos un poco doble clic en qué nos especializamos, nuestro core siempre ha estado dentro de la ingeniería digital, que básicamente es hacer soluciones a medida para distintas industrias y distintas organizaciones, con un componente muy fuerte en datos desde los últimos años y que es lo que me trae hoy a hablarles a todos ustedes. En Dios confiamos. Todo el resto, traigan data. Esta es una cita de Michael Bloomberg del año más o menos 2020 que yo siento que conversa muy bien con lo que nos está pasando hoy en día. Les voy a contar un poco una historia que me pasó hace unos años que yo creo que ya para todos acá es súper común, pero en ese momento no lo era tanto. Y es que con mi señora hace unos 8 años estábamos viendo a dónde nos podíamos ir de vacaciones, entonces lo típico, uno entra a Google, busca, y al final no pasa nada el primer día, pero ¿qué pasa el siguiente día? Nos llegan ads por todas las plataformas, a Instagram, Facebook, etc. Entonces, ¿qué terminó pasando? Que una semana después terminamos en México por algunos de estos ads que nos llegaron y en retrospectiva, pensando en la potencia y el poder de los datos y cómo esta empresa que logró usar mi información para entregarme una solución especializada y específica para lo que yo estaba buscando, siento que es bien potente. Entonces, lo que me trae hoy a hablar con ustedes es cómo ustedes se pueden llevar este poder a sus propias organizaciones y convertirse en una empresa impulsada por los datos. Antes que decirles cómo hacerlo, tenemos que entender qué es una organización data-driven, cómo trabaja, cómo se ve. Según O'Reilly, que es de donde saqué esta información, ellos definen una organización data-driven que por lo menos interactúa con estas 5 dimensiones. ¿Ya? La primera dimensión son los datos en sí, cómo los recopilan, cómo los obtienen, cómo los trabajan. Hoy en día es muy fácil ver y obtener una gran cantidad de datos. El problema es que estos datos tienen que tener una característica y características específicas para que sean valiosos para la organización. Necesitamos, por ejemplo, que sean limpios, que sean oportunos y lo más importante es que sean datos confiables. ¿Ya? Una vez que tenemos esa confiabilidad en los datos, podemos empezar a generar reportes a través de esos datos, ver en qué estado está nuestra organización, qué cosas tenemos que atender, analizar, accionar y eventualmente poder entregar valor e impactar el negocio con estos datos. Esto me lleva al principio número 1 porque es algo que nosotros como organización vemos en distintos clientes y es que los datos pueden tomar decisiones con las que no estamos de acuerdo. Esto es algo que puede sonar contraintuitivo, pero al final es a lo que queremos llegar como organización. Nosotros queremos que los datos tomen las decisiones por nosotros. Es la idea de este cambio de mentalidad, este cambio de mindset al que tenemos que llegar en la organización. Un buen ejemplo de una empresa que ha recorrido un largo camino en esto es Gap. Gap lleva muchos años trabajando con datos y ha llegado a un nivel de madurez tan grande justo porque ellos internalizaron este cambio de mindset y dejaron que los datos tomaran decisiones por ellos. Entonces crearon, por ejemplo, una gobernanza donde hay
propietarios de los datos, administradores, responsables. Ellos los depuran desde la fuente, por lo tanto son datos muy confiables y tienen a disposición de todos sus colaboradores un catálogo de datos para que puedan acceder, ver, operar, trabajar. Al final, lo que terminó pasando es que aumentaron la fidelización, aumentaron las ventas, disminuyeron los costos, la verdad, resultados muy interesantes para la empresa. Ahora sí, ya sabemos qué es y cómo se ve una empresa orientada a los datos o data-driven. ¿Qué hago o qué hacemos nosotros en nuestras organizaciones para llevar a nuestras empresas a estos niveles? Lo primero que tenemos que hacer es definir la gobernanza. La organización se tiene que hacer las preguntas correctas sobre los datos. ¿Quién es el dueño? ¿Cómo los gestiono? ¿Cómo los trabajo? ¿Cómo los proceso? Después tenemos que poder definir la arquitectura que va a llevar nuestra organización al siguiente nivel. No es lo mismo generar una arquitectura para una empresa que tiene 10 empleados que para una empresa grande que tiene 500. Ya, obviamente son distintas y es un tema más complejo porque no hay una solución que sirva para todos por igual. En general son soluciones hechas a medida. Después tengo que preguntarme qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido en el pasado en mi organización para poder tomar decisiones. Por ejemplo, han bajado las ventas, han aumentado, hay productos exitosos, otros no exitosos. Después tenemos las alertas que nos dicen qué es lo que está pasando hoy en día. ¿Hay algún servidor sobrecargado y por ende estoy perdiendo ventas? Algo que obviamente acá en Chile nunca ha pasado en un Cyber Day, un Survey Monday, así que no lo conocemos, pero pasa. Y después tenemos que empezar a preguntarnos el por qué. ¿Por qué está pasando esto para poder tomar acciones y llegar a soluciones? Tenemos también que estar pendiente de la evolución. ¿A dónde va el mercado? ¿A dónde va la industria? ¿A dónde va la tecnología? Para poder siempre estar como empresa evolucionando como organización y seguir vigentes y poder ser exitosos. Todo esto está enmarcado obviamente en las personas. Nosotros como organización tenemos que tener a las personas correctas que no solamente puedan implementar y llevarnos adelante, sino que puedan hacerse las preguntas correctas sobre los datos. Todo esto fue la receta para convertirnos en una organización orientada a los datos, pero no es suficiente, porque si nosotros no tenemos una visión de los datos, va a ser muy difícil avanzar. Nosotros, como organizaciones, necesitamos preguntarnos y necesitamos saber qué es lo que quiero hacer en la organización y qué es lo que quiero hacer con los datos. O sea, quiero aumentar ventas, quiero llevar un nuevo producto al mercado, investigar, etc. Entonces, estas son preguntas que nos tenemos que hacer para poder ser exitosos con los datos. Un buen ejemplo de cómo una visión impacta a la audiencia es la NFL. La NFL históricamente siempre ha tenido una gran cantidad de datos y estadísticas que muestra a sus fans, a las televisoras, emisoras, etc. Pero el problema era que tardaba mucho en hacerlo. O sea, era recopilar data y entregarla mucho tiempo después. Entonces, su visión era, ok, quiero impactar a mi audiencia, quiero aumentar la fidelización y quiero traer más fans. Quiero que gente se interese mucho más en lo que estoy haciendo. Entonces, de su sistema rudimentario pasaron a un sistema mucho más avanzado donde instalaron sensores RFID en los jugadores, por ejemplo, para obtener datos casi en tiempo real. Bajaron la obtención de resultados en más de un 95%. Entonces, uno también se pregunta, ok, ya con todos los datos que estás recopilando, pudiste hacer muchas otras cosas. Y sí, es cierto, pero su visión era aumentar la fidelización y la siguieron y la implementaron. Esto me lleva al principio 3. Basura entra, basura sale. ¿Qué pasa? Si nuestros datos de entrada no son de calidad ni son confiables, muy difícilmente nuestros resultados van a ser de calidad y confiables. Si vemos un poco las disfunciones de datos, como nos las explica Amazon Web Services, que son cuáles son los datos que no me sirven, que necesito trabajar, tenemos, por ejemplo, información descentralizada, donde la organización no tiene tanto acceso, datos oscuros que no son visibles, datos diversos de distintos formatos y tipos que tal vez no manejo y mis bases de datos tradicionales no saben cómo manejar. Todas estas disfunciones las tenemos que tomar en cuenta a la hora de trabajar los datos para poder llegar y trabajar con datos de calidad. Recuerden que es mucho mejor tener poca cantidad de datos, pero que sean de calidad, que una cantidad o petabytes y terabytes de datos que no me van a servir y no van a entregar valor a la organización. Principio número 4, ver los datos como productos. Hay un estudio de Gartner que salió este año que dice que más del 50% de los líderes de análisis de datos dicen que no son efectivos y que no llevan valor a su organización. Y esto puede pasar por muchas razones, por falta de talento, por falta de cultura, pero en general lo que pasa es porque nuestras organizaciones no se adaptan al cambio que necesitan. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos llevar nuestra organización a ver los datos como producto?
bueno, agarrar el área de datos y no relegarla a un área en específico, sino hacerla transversal a la organización. Por ejemplo, que el Chief Data Officer, perdón, le reporte directo al CEO en vez de a uno de sus gerentes de primera línea. Algo más o menos como lo que pasó en el auge de la agilidad hace unos años cuando este rol nuevo del Chief Digital Officer se creó y le reportaba directamente al CEO y pudo lograr que llegáramos la agilidad transversal a la organización. Así que esto es un punto súper importante de cómo ciertos cambios organizacionales pueden impulsar nuestra organización a ser data-driven y a entregar valor con los datos. Por ejemplo, Goldman Sachs es un ejemplo muy bueno de esto, donde ellos son una organización que ven los datos como producto, automatizaron la mayor parte de su proceso de IPO y lograron eficiencias y ahorro de costos súper importantes. Entonces, esto nos dice que incluso en empresas tradicionales de larga data, Goldman Sachs está con nosotros desde los años 1800, incluso empresas así pueden convertirse en una empresa data-driven y trabajar con datos y entregar valor a la organización, a su propia organización. Y por último, el último principio es un poquito para que miremos el hoy, pero también miremos el mañana. Necesitamos trabajar arquitecturas que nos ayuden a obtener datos en tiempo real para poder tomar decisiones lo más rápido posible y que nos permitan gestionar esta gran cantidad de datos que tenemos, ¿ya? Entonces, yendo específicamente, voy a tratar de no ir muy a lo técnico, porque esto obviamente es una parte súper técnica, pero tenemos soluciones en streaming que para obtener datos en tiempo real, como Lambda y Kappa, las usan distintas empresas de renombre. Lambda, por ejemplo, acepta obtención de datos a través de streaming, pero también las acepta a través de procesos batch, entonces sirve mucho en organizaciones más tradicionales. Y Kappa, por ejemplo, solamente acepta procesar datos a través de streaming. Pero las dos funcionan bastante bien. Hay que, en base a las necesidades y a la realidad de nuestras organizaciones, tenemos que evaluarlas a ver cuál nos funciona mejor. En la parte de gestión de datos, que también es súper importante, tenemos por un lado Data Mesh, que tiene un enfoque un poco más descentralizado, pero promueve lo que hablamos anteriormente, que es poder ayudar a la organización a ver los datos como producto. Y por otro lado tenemos Data Fabric, de la cual estaban hablando en una de las presentaciones anteriores. Data Fabric tiene un enfoque un poco más centralizado, que lo que más promueve es la unificación al acceso de los datos, que toda la organización pueda acceder a los mismos datos en un mismo lugar. Al final, uno tiene que evaluar en su organización, bajo su realidad y las visiones y lo que quiere lograr, cuáles son las tecnologías que más nos pueden ayudar. Y bueno, para terminar, un resumen de todos los principios que vimos hoy. Lo primero es entender y cambiar el mindset de que los datos pueden, y lo más probable es que nos van a ayudar, nos van a decir que tomemos decisiones con las que no estamos de acuerdo, pero es parte del proceso y es parte de ser data-driven. Tenemos que tener y generar una visión de los datos a todo el nivel de la organización. No puede quedar relegado a una parte. Tenemos que conocer cuáles son los datos basura para poder trabajarlos y sacarlos de nuestro entorno de datos que sí nos pueden entregar valor. Idealmente, hacer cambios organizacionales que nos ayuden a ver los datos como producto y que nos impulsen a obtener valor a través de ellos. Y, por último, considerar arquitecturas que nos ayuden a obtener estos datos en tiempo real y que nos permitan, obviamente, poder gestionarlos cuando son muchos. Con esto me despido, la verdad, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, tenemos un stand afuera, cualquier consulta, estamos disponibles. Muchas gracias. A tiempo, ¿eh? Nos quedó tiempo, León. ¿Viste? Muy bien, muchas gracias. Trabajamos ti. con los datos, con los tiempos. Así es. Oye, y bueno, el evento es Digital Bank, pero aquí hemos visto que hay compañías de seguro, retail, cajas, cooperativas, fintech. Esto es transversal, Totalmente transversal. ¿cierto? Al final, no importa en qué industria estemos, nosotros estamos vendiendo algo. Estamos vendiendo un producto financiero, da lo mismo. Al final, los datos nos pueden ayudar a cualquiera de las industrias, independiente de dónde estamos, independiente de en qué estamos trabajando. Y nosotros trabajamos como dije, acá en Chile estamos muy fuertes en el sector financiero, pero trabajamos con distintas industrias y trabajamos los mismos conceptos. Al final, es el mismo concepto independiente de la industria y los puede ayudar a todos. Buenísimo. León, gracias. Muchas gracias, al Patricio. equipo de Nisum. Esperamos seguir con ustedes trabajando, que es un poco la idea. Don José, para aguantar de respirar, porque uno tiene que estar Así es. aparecer bien en la foto. Vamos, más adelante. Ya, don José. Buenísimo. Ahora sí podemos Gracias. respirar, León. Gracias, León. Gracias al equipo de Nisum.
Y antes de continuar con el siguiente speaker, recuerden, terminando la charla de Federico, terminando la charla de Inform, vamos a regalar el iPhone, así que se pueden tomar la última foto para tenerlos, hacemos el sorteo y lo regalamos enseguida. Así que ahora sí, Inform, Federico Dos Reis. Nos conocemos hace tiempo, hemos estado en varios eventos juntos, ya he asistido a varios Digital Bank, así que Federico, gracias por confiar en Digital, estar con nosotros y porque también vamos a hablar hoy día de lo que está pasando con la inteligencia artificial híbrida y cómo prevenir los fraudes. Exactamente. Vamos. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias a todos. Estoy cerrando después de 20 charlas, así que gracias a los valientes que todavía están acá. Muchas gracias a todo el equipo técnico y a todo el equipo de Digital Bank. Hoy, a ver si... Ahí estamos. Me pasé una. Hoy quiero dejar 2 mensajes y tocar 2 temas más relevantes. Primer tema, hacer una reflexión, una analogía y una invitación. El segundo tema, contarles nuestra experiencia, qué es lo que venimos haciendo y cómo combatimos el fraude en diferentes continentes, con diferentes clientes, a través de un concepto de inteligencia artificial híbrida. En primer lugar, para enfocarlos en quiénes somos como empresa, somos una empresa que nace hace más de 50 años en Alemania. Nuestro primer software tiene más de 40 años. Nuestro primer cliente con RiskShield, que es nuestra herramienta para prevenir el fraude, tiene cerca de 25 años. Tenemos oficinas en esas partes del mundo, tenemos más de 1000 clientes a nivel mundial y nuestro core es la toma de decisiones digitales, el cómo ayudamos a nuestros clientes a tomar mejores decisiones a través del software. Somos cerca de 1000 personas, bien de bastantes nacionalidades, lo que nos hace una empresa bastante global y con capacidad de implementación en diferentes partes del mundo. Y voy a partir con esta analogía, ¿tá? Donde estamos varios actores del ecosistema financiero, que estamos continuamente en nuestro día a día tratando de prevenir y de proteger a nuestros clientes de los defraudadores. Una tarea titánica, constante. Tenemos defraudadores que tienen mucha tecnología, ¿tá? Que están continuamente tratando de vulnerar el sistema para afectar a nuestros clientes. Cuando se me ocurrió esta analogía me di cuenta de lo viejo que estaba. Se estrenó en 1996 y yo estaba en el cine. ¿Tá? Y me acordé de una peculiaridad que es el mensaje y la invitación que les quiero dejar. Hay un punto de inflexión en la película que es cuando se logra empezarle a ganar a los invasores, que se da cuando en Francia descubren cómo vulnerar a estos invasores externos y lo comparten con el resto del ecosistema, con el resto de las naciones, de las potencias, y ahí logran vencer a estos invasores de afuera. Hoy tuvimos muchas charlas, pocas de fraude, tuvimos ahí alguna de cumplimiento, y la invitación es a que charlemos más de este tema. Es un tema tabú, es un tema que se habla por ahí no tanto como otros temas, pero es un tema muy importante y que solo charlando y compartiendo experiencias vamos a lograr proteger a nuestros clientes mejor. Entonces esto es una invitación a que colaboremos más y que hagamos de este tema una conversación constante. Estoy con un poquito de delay. En estos últimos 20 años, la evolución de los pagos digitales ha sido gigante. Uno recuerda que hace no tanto pagar con tarjeta de crédito de manera online era algo que nos ponía incómodos. Hoy tenemos compras sin contacto, llegamos a cualquier comercio y con un tap del teléfono o del reloj estamos comprando y mismo están apareciendo monedas digitales en los diferentes canales. Esto ha crecido mucho. Antes era novedoso ver en China a alguien pagar con un código QR en un negocio callejero. Hoy en todos lados estamos pagando a través de códigos QR. ¿Esto en qué se traduce? En una explosión de las transacciones digitales sin dinero, ¿tá? Donde estamos esperando que para el 2030 prácticamente este número se triplique. ¿Tá? Cuando vemos este número está muy impulsado por Asia, pero cuando nos vamos a los números de la región no son menos impresionantes. Estamos esperando crecer fuertemente en los próximos años. Esto
trae oportunidades, pero también desafíos. El 90% de la información con la que cuentan los bancos, las aseguradoras, proviene de sus clientes. Y en este caso de las transacciones, el 90% de la información de los bancos viene de esto. Es decir, nosotros conocemos a los clientes a través de cómo están operando hoy en el día a día. Esto también tiene la otra cara de la moneda, que los defraudadores también se han aprovechado de este cambio y de esta aceleración tecnológica, y hemos visto que este último tiempo los intentos de fraude han crecido en cerca del 70% y el valor promedio de los fraudes cerca del 20%. Se estima, estudios que se hicieron, que en el 2020 se robaron cerca de $1 billón por este tipo de operaciones fraudulentas. ¿Qué implica esto para el sector financiero? Acá, por nombrar algunas de las cosas, el comportamiento de nuestros clientes está cambiando fuertemente. Tenemos cada vez más métodos de pagos digitales. Ahí estábamos hablando de las criptomonedas. Tenemos Buy Now, Pay Later y un montón de medios digitales nuevos de pago que van surgiendo. El aumento de la velocidad de las interacciones, pagos instantáneos, las normas de cumplimiento, y acá voy a tocar un tema que es bien central a lo que hacemos, el cumplimiento. Se tienen que ir adaptando continuamente y esto implica también un cambio y una velocidad necesaria para los diferentes actores del mercado. Y por último, las técnicas de fraude se han vuelto más sofisticadas. Los modus operandi de los defraudadores son mucho más complejos que antes y esto también es lo que se traduce en las pérdidas millonarias que vimos anteriormente. Esto genera una presión fuerte para el sector de minimizar pérdidas y estar siempre al día para cumplir la normativa. Dentro de Inform creamos RiskShield, que es una plataforma holística de ciencia de datos que le llamamos, que lo que busca hacer es en cuestión de milisegundos tratar de identificar y prevenir fraude, para ir siempre un paso adelante del defraudador. Entonces, en nuestra única plataforma combinamos lo que es la parte de fraude y lo que es la parte de cumplimiento en una herramienta que le llamamos de FRAML, es decir, de fraude y AML en una sola mirada y en una sola interfaz. Entonces, ¿cuáles son los 3 retos principales a los que se enfrentan? El primero es el control de quién está entrando a la organización, al banco, a la aseguradora, conocer a nuestro cliente, ir siguiéndolo, viendo cómo va evolucionando el riesgo. Por otro lado, hay una presión fuerte en ser eficientes. Antes, en presentaciones anteriores, hablaban del tema de los falsos positivos, que es un tema que afecta mucho y que genera un trabajo grande a las áreas de cumplimiento y de fraude de las diferentes organizaciones. Y el otro reto es el ser efectivo. Y acá es donde voy a entrar un poco más en terreno chico de lo que es la inteligencia artificial híbrida. Los modelos y los métodos de Machine Learning permiten tomar grandes cantidades de datos y buscar patrones de fraude y riesgo de forma asistida. Y me voy a detener en el forma asistida. Y acá les traje un ejemplo de lo que los modelos de Machine Learning son capaces de consumir mucha información y buscan correlaciones, pero las correlaciones no siempre implican causalidad. Acá vemos 2 curvas totalmente correlacionadas de 2 cosas que no tienen nada que ver. Entonces, el concepto de asistido y de inteligencia artificial híbrida empieza a tomar mucha más relevancia. Entonces, nuestro sistema, ¿qué es lo que busca hacer? Por un lado, busca mezclar la inteligencia artificial basada en conocimiento con algoritmos inteligentes, con técnicas de lógica difusa que nacen de la investigación de operaciones, con, por otro lado, la inteligencia artificial basada en datos para detectar anomalías, para detectar patrones ocultos, entre otras cosas. Actualmente trabajamos con cerca de 250 instituciones financieras que se descomponen en lo que son bancos, procesadores de pago, también trabajamos con aseguradoras y con empresas de telefonía.
Tenemos muchos clientes en el área de telefonía donde las billeteras digitales son una moneda cada vez más común en la manera de pagar hoy en día. ¿Cuáles son? Y con esto termino y les devuelvo 5 minutos de su vida, creo. Con esta slide quiero cerrar. ¿Cuáles son las ventajas detrás de una solución FRAN? Yo les diría que desde el lado de ustedes, de las entidades, primero es reducir las pérdidas por fraude, mantener una reputación, ¿tá? Y por otro lado estar siempre al día en temas de cumplimiento. Desde el punto de vista del cliente es generarle confianza, ¿tá? Que sepa que cada vez que hace alguna operación con ustedes, independiente del canal en el que está operando, es una operación segura y que detrás hay motores potentes como este chequeando que no sea fraude. Acá los dejo 2 segundos si quieren conocer más de nuestra solución. Ahí tienen un código QR donde pueden revisar y mis datos de contacto. Estaré encantado de conversar con cualquiera de ustedes. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y gracias de nuevo al equipo de Digital Bank. Que estén muy bien. Nuestro último speaker de esta jornada. Viene el concurso FinTech, no se vayan. Muchas gracias, Federico, por estar con nosotros. Es un tema importantísimo hoy día, cómo prevenir el fraude y cómo estar antes de. Sí. No ser reactivos, sino que ser proactivos, sobre todo en una industria que está cambiando constantemente y que tenemos clientes que están abordando los canales digitales de manera más profunda. Sí. No, de todas maneras, al final el desafío está cómo darle al cliente una experiencia fluida, sin fricciones, Correcto. pero sin poner en riesgo el fraude, básicamente. Entonces, nuestra solución, por eso trabajamos con bastantes procesadores de pago, es capaz de procesar más de 5.000 transacciones por segundo. Es una solución muy rápida, muy efectiva y que al combinar estas 2 técnicas, muy eficiente. Buenísimo. Federico. ¿Nos sacamos una foto? Nos sacamos una foto, Federico. Vamos más al centro. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a Inform y a Federico Dos Reyes. Ya, vamos a entregar el iPhone ahora. ¿Y me bajé del escenario? Perdón. Gracias por el iPhone. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Participaste? Me encantaría. ¿Participaste, Federico? La no verdad que participaste. No participaste. ¿Tú te lo ganaste? ¿Participó? Sí, te creo. Pero ha sido eliminado. Vamos a entregar el premio. Ignacio, Priscila, ¿me ayudan? Porque no tengo mi celular acá con los datos que habíamos visto, quiénes son. Y el iPhone, recuerden, es un iPhone con 15 GB de capacidad. Eso es lo que dijimos. No, es un iPhone con el iPhone 15. El iPhone 15. Aquí está. Redoble de tambores. Ignacio, ¿me pasas el iPhone para entregar en este preciso momento? Está casi nuevo, ya le borramos todas las fotos, así que no se preocupen. Hay algunas fotos del Digital Bank de hoy día, pero se las pueden llevar de recuerdo. Y el regalo, este iPhone 15, es, si no está, pasamos al siguiente, tenemos un segundo, ¿cierto? Ya. ¿Digo el banco o digo el nombre? Nombre, miren, se llama Patricio. Y su apellido es Bahamondes. Y es del equipo de BCI. Está ahí, perfecto. Ya. Buenísimo. Don Patricio